Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a Cams and More. Aquí estoy otra vez con vosotros con una nueva review, espero que no se haga muy larga. Es una de esas cámaras que me gusta traeros, como siempre, es una cámara analógica que además, bueno, es de las que heredé de mi padre y que le tengo también especial cariño, ¿vale? Esto es una cámara, es una Minolta Dynax o Dynax 404 SI. Es pues dentro de la última época de Minolta. Esta cámara está fabricada en 1999 o salió al mercado en 1999. Está fabricada, como veis aquí, en Malasia. Pues es esa última época de las reflex analógicas, antes de que empezaran a salir las reflex digitales y demás, pues en los últimos, pues eso, años 90, principios de los 2000 y tal. Y se nota sobre todo pues en el tema de la construcción, pues porque es muy livianita, es toda de plástico y tal, pero bueno, dentro de todo está bien hecha, funciona correctamente y hace unas fotos bastante decentes. Os la cuento un poquito por fuera para que veáis el funcionamiento a la vez que os enseño la cámara, ¿vale? Bueno, aquí tengo el botón que pone lock y pone on, ¿vale? A partir de ahí la cámara está en marcha, tiene un dial aquí a la izquierda muy sencillito donde tenemos un botoncito central para, si depende de dónde estemos, en qué parte del dial estemos, pues utilizar la función. Pues por ejemplo, si estoy en el ISO, puedo cambiar el ISO. Uy, perdón, que lo he apagado. Si estoy en el ISO, puedo cambiar el ISO, aunque la máquina tiene lector de X y va a seleccionar el ISO. Yo lo puedo seleccionar si quiero manualmente y demás, ¿vale? Tengo para el tema de la función de ojos rojos, tengo para elegir si trabajo en manual, en prioridad la apertura, en prioridad la velocidad o en program, ¿vale? Luego tengo un botón para dobles obturaciones y luego tiene esto que es WL, que básicamente es Wireless Light, es para conectar un flash remoto, ¿vale? Esto en la parte esta del dial. Cada cosa que yo quiero controlar lo pongo en el dial, aprieto el botón de función y tengo aquí otro dial, otra rosquita para elegir según el selector, ¿vale? A partir de aquí pues tengo una pantalla donde tengo toda la información y también visualizo ciertas cosas en el visor, ¿vale? En este lado tengo un botón para elegir, es como el modo drive de las Canon, digamos. Puedo elegir si quiero disparo continuo, si quiero un solo disparo o si quiero un autodisparador de 10 segundos, ¿vale? Para hacerme los típicos selfies. Y luego tengo un modo de escenas que puedo seleccionar aquí, ¿vale? Que puedo seleccionar, es el modo, digamos, de entrada, donde puedo, pues como en las reflex actuales, ¿no? Retrato, pues paisaje, un modo macro, un modo deporte, un modo noche, etcétera, ¿vale? O volver a la P. Y luego, pues si por ejemplo imaginaos que estoy en manual y quiero fotografiar algo rápido y entro en pánico, ¿vale? Tengo un modo P, que hago pop, y directamente, apretando la P, me entra en el modo program, que es un modo pues de los más automáticos que tiene la cámara, y la cámara misma pues va a elegir velocidad y apertura, ¿vale? Eso por la parte de arriba. Aquí tenemos el botón de obturación, como habéis visto, ¿vale? Le doy un poquito la vuelta y bueno, tenemos aquí la lucecita que nos indica cuando estamos, digamos, el temporizador, cuando estamos haciendo el countdown, la cuenta atrás. Yo le tengo montado en este caso un 2880, que es el que venía de serie en su día. Esto no es la montura MD, esto es la montura Alpha, es exactamente la misma montura porque la marca Minolta a nivel de fotografía fue comprada por Sony a primeros de los 2000. Entonces, durante mucho tiempo o durante un tiempo, Sony estuvo montando esta misma montura en sus cámaras reflex. No así ya en las monturas posteriores tipo E, que son pues a partir de las Nex, la A7 y todo esto. Esas montan una montura diferente, valga la redundancia, pero esta montura ni es la MD antigua de Minolta, ni es la moderna de Sony, ¿vale? Es la montura MD, no tiene 80.000 ópticas, pero tiene ópticas decentes, se pueden encontrar pues incluso algún 50 milímetros decente y tal, de la época. Y bueno, pues tiene el botón para soltar, aquí aprieto,
giro en sentido contrario a las agujas del reloj y como veis ahí pues tengo mis contactos y mis historias. La montura, como habéis visto, es plástica. En cuanto la monto, como la tengo encendida, ella sola se ajusta y demás, ¿vale? Tengo un botón aquí para seleccionar el enfoque manual, para liberar, digamos, el enfoque manual. Ahora lo tengo trabado. Si intentara forzar la cámara, el enfoque, digamos, es posible que me cargara el motor de enfoque. Entonces, para enfocar manualmente, aprieto este botón y, como veis, se ha liberado. En cuanto lo vuelvo a apretar, ella sola se ajusta y se, digamos, pone al día para poder funcionar. Lleva, como veis, un flash incorporado, que lo tenemos aquí, y que, a ver, y que ahora mismo no me está dejando utilizar, pero que en modo, perdón, ahora, ya está. Cuando necesita luz en un modo program, salta automáticamente, como habéis visto, y si no, puedo apretar el botoncito del flash y si os fijáis en la pantalla con el dial, lo que hago es ponerlo en automático, ponerlo en forzado o ponerlo en bloqueado, ¿vale? Yo siempre lo tengo en bloqueado porque no me gusta utilizar el flash salvo que sea necesario. Y tengo además aquí delante el botón de compensación de la exposición, el botón de los EVs, digamos. Entonces puedo, como veis, con el botón de compensación de exposición a la vez apretado, a la vez que giro mi dial, tengo hasta -3, ¿vale? En medios pasos, digamos. No en tercios, pero sí en medios pasos, ¿vale? Así es como funciona en program o con prioridad a la velocidad o a la apertura. Y cuando la tengo en manual, vamos a ponerla en manual, lo que hacemos es, con esta rosquita, me va a indicar, cuando aprieto un poquito a mitad del obturador y tal, la parte de enfocar, lo que me indica, tanto en la pantalla interior como en la pantalla exterior, es que pues ahí pone un menos. Eso quiere decir que está subexpuesta la foto y voy a ir, ¿ves? A partir de ahí me dice que estoy en apertura en F4 y que en un 15avo ya la foto va a estar bien expuesta. En un 15 o en un 20. Si me voy a un 30avo de segundo ya me dice que está subexpuesta, que voy demasiado deprisa. Y si me voy, pues eso, un segundo, 2 segundos, lo que sea, y ya me estoy pasando de tiempo de exposición, ya me dice que vas a ir sobreexpuesta, en cuyo caso pues tendría que jugar también con la apertura o con la velocidad, como veis, ¿vale? Es un poco el manejo tradicional, siempre combinado con el botón este, ¿vale? El mismo que en las Nikon está aquí arriba, pues lo tenemos aquí, es casi incluso más sencillo de utilizar, ¿vale? Y jugamos con ello para esto. La voy a devolver a prioridad la apertura. Y bueno, pues la cámara es muy sencillita, es muy ligera, hace muy buenas fotos en realidad, porque al final es una reflex. Enfoca, bueno, no es la más rápida del mundo, pero enfoca bien, sí que es verdad que es precisa a la hora de enfocar. Ruidosa es, obviamente, porque los objetivos pues son antiguos, pero el espejo sí que pega un golpaco, ahora lo vais a escuchar. ¿Lo oís, no? O sea, el ruido es un ruido bonito, pero se siente, ¿eh? Se siente y además se siente en la mano el golpe, hay que tener cuidado. A ver, no vais a tener trepidaciones, pero sí que es verdad que se nota esa sensación de golpe. Y bueno, pues es una cámara, ya os digo, para empezar en fotografía analógica es una cámara súper facilita, porque además... ay, perdón, me he dejado aquí el botoncito este de spot. Esto es cuando quiero arrastrar, digamos, ahorcar la exposición, me llevo la exposición de un sitio a otro, ¿vale? Y si lo veis ahí, pues me voy a un sitio que está bastante oscuro. Me dice que va a disparar a una décima parte de segundo y ahora, aunque estoy enfocando a la ventana, aunque vosotros no lo veis, que es de donde viene la luz, me mantiene la exposición. Si ahora enfocar a la ventana, me dice que necesito un 250avo y con esto lo he ahorcado, ¿vale? Como habéis visto. Y luego a la hora de cargar el film, pues es muy fácil. Tiene en este lado una puertecita que se abre, ¿vale? Como veis ahí tenemos el lector de DX, que no lo vamos a tocar. Metemos el carrete boca abajo, como siempre. Arrastramos hasta la línea roja. Esta presillita lo que va a hacer es dejarlo ajustado y cuando cierre, la misma cámara me va a indicar que ya está bien cargado y ahí en este caso me aparecería el número de fotograma en el que estamos. Y aquí abajo tenemos ya lo último del botón de rebobinado. Para forzar el rebobinado, el tornillito para el trípode
Y aquí tenemos el sitio para las pilas, de este que se desenrosca con una moneda y utiliza, si no me equivoco, 2 pilas CR2, ¿vale? Y esto es todo, una camarita pues funcional, chula, rápida de manejar, de aprender, ideal, es muy fácil de enfocar, en fin, funciona muy bien, es ligera, es de estas que te puedes llevar a todas partes y que te va a dar unos resultados muy chulos. Os voy a dejar algunas imágenes de muestra, como hago siempre, ahora al final del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues dejadle un buen like y suscribiros al canal, sabéis que intento contestar a todas las preguntas. Y bueno, pues que tengáis muy felices Navidades y que tengáis una entrada en este 2021 que sea lo mejor del mundo. Un abrazo fuerte, cuidaos mucho. Chao. Disculpad que me he olvidado de deciros una cosa respecto del flash. Si os fijáis, esta es la montura del flash externo. La montura del flash es una montura propietaria de Minolta, que luego heredó Sony y que finalmente, bueno, pues Sony ya ha desestimado en sus cámaras más modernas y demás. Pero lo que quiero decir es que no os va a valer un flash convencional. El Zapata es como si fuera el negativo, digamos, de una Zapata convencional. Entonces tendríamos que buscar flashes con esta montura propietaria de Minolta y Sony, ¿vale? Sin más, esto era lo que quería añadir y gracias.